Clase número 56 del tema 3, segunda parte. Secuencia completa antes y después de presionar el botón de Power en una placa Quanta HK1. Bien, con esta clase daremos conclusión o terminaremos de estudiar lo que es la secuencia completa en un ordenador portátil. Recuerden que en la primera parte del tema 3 estudiamos lo que era la secuencia antes de presionar el botón de Power, es decir, todos los sucesos electrónicos y todos los circuitos que intervienen en lo que es la preparación del arranque en un ordenador portátil. Ahora, en la segunda parte de este tema hemos estudiado la secuencia después de presionar el Power, es decir, todos los circuitos electrónicos que se encargan de alimentar la placa, cómo se van activando todos estos circuitos y cómo van creando el arranque del equipo. Hemos dado lo que es la secuencia antes y después de presionar el botón de Power por separado. En esta clase, para dar conclusión a lo que es el estudio de la secuencia, estudiaremos una secuencia completa antes y después de presionar el botón de Power. Lo haremos precisamente en el equipo que tiene la placa Quanta HK1 porque es un equipo que ya en varias ocasiones los alumnos me han pedido que le explique una parte de este equipo que es ligeramente compleja. Por ello es que haremos el estudio de este equipo, haremos el estudio de esa parte y veremos cómo en este equipo que no tenemos una secuencia, es decir, que no podemos guiarnos por una secuencia ni en bloque ni una secuencia de tiempo, cómo con nuestro conocimiento adquirido en la primera parte del tema 3 y en la segunda parte del tema 3, podemos construir nuestra propia secuencia. Es decir, podemos guiarnos a través del equipo y los circuitos electrónicos y llegar desde antes hasta finalizar la secuencia de arranque del equipo. Bien, si observamos, ya podemos ver que en este esquema, que es bastante más detallado que muchos otros que podemos ver en otros esquemas, en este esquema el botón de Power lo tenemos aquí, nos lo simbolizan con el Power Switch y va directamente al circuito EC. El circuito EC está unido por el bus LPC a lo que es el circuito PCH. Bien, vamos a dar comienzo con el análisis antes de presionar el botón de Power en este equipo. Para ello nos vamos directamente a la página del conector y recordaremos todo lo que vimos en la primera parte. En la página 33 del esquema tenemos el conector filtro de entrada y el primer MOSFET o elemento conmutador que se encarga de pasarme este voltaje hacia acá. Es decir, este MOSFET PQ31 es el MOSFET encargado de conmutarme el voltaje de entrada hacia la parte interna del equipo. Es decir, hacia la línea principal de 19 voltios. Ahora bien, si observamos este PQ31, el AP6679, tiene una polarización fija. Quiere decir esto que tiene en su puerta, en el pin 1, observen, en el pin 1 directamente tengo un divisor de voltaje formado por PR9 y PR11. Quiere decir esto que cuando en el PCN2 aparece un potencial positivo y un potencial negativo, este divisor de voltaje tiene un voltaje menor porque la corriente, recuerden, circula de este punto a este punto y crea una caída en la puerta de PQ31. Esto quiere decir que la conducción de este MOSFET es fija. Desde que tengamos un voltaje positivo en el conector, este MOSFET conducirá y conmutará el voltaje de entrada hacia este punto, es decir, de VA positivo a VA. Bien, si observamos en paralelo con PR9, tengo el emisor y el colector de PQ5B. Aquí hay un problema y este es el problema que aparece en estos equipos. Esto es una falla típica. PQ5B conduce.
Las razones por las que PQ5B conducen son muy variadas, pero en esencia es porque por este punto le aplican una masa. Observen, PQ5B es un transistor digital de conmutación PNP. Si le aplicamos una masa en este punto, la corriente circulará de este positivo a través de este diodo, esta resistencia, hacia este negativo y provocará la conducción de este transistor. Cuando este transistor conduce, es como si uniéramos estos dos puntos. Lo que ocurre en ese momento es que si unimos este punto con este punto, es decir, el 1 con el 6 o el emisor con el colector, PR9 en ese caso está puenteado, es decir, tiene unidos sus dos extremos. Por lo tanto, no hay divisor. El potencial que hay en este punto es el mismo que hay en este punto. Si PQ5B conduce, crea un potencial igual en los dos puntos. Hay una ligera caída, pero es muy pequeña, prácticamente despreciable. Eso lo que provoca es que PQ31 tenga entre fuente y puerta un potencial de voltaje muy parecido, casi que igual, e impide que PQ31 conduzca. Bien, este es el problema que aparece en estos equipos. Normalmente nos vamos a encontrar que en este punto tenemos una masa. Ahora bien, hay una gran cantidad de circuitos y componentes electrónicos que hay que analizar para poder entender cuál de ellos está provocando esta masa en este punto. En esta parte de la clase estudiaremos todos los circuitos que pueden provocar una masa en este punto.